Como veréis, en el artículo 29 del Reglamento de los Servicios de Prevención, es decir, el Real Decreto 3997, se habla sobre el ámbito de aplicación, es decir, quién tiene que hacer la auditoría, quién está obligado, porque eso es muy importante a la hora de buscar el futuro demandante de este servicio. Pues como la propia ley de prevención decía, todo aquel empresario que haya organizado la prevención en su empresa sin recurrir a entidades debidamente acreditadas, debe poner su sistema a disposición de una auditoría para que controle y verifique que efectivamente todo lo que se ha hecho allí, es decir, todo lo que se ha intentado implantar, la planificación, la evaluación de riesgo, la formación de los trabajadores, la vigilancia de salud, todo está aplicado e integrado correctamente. Muy importante es saber cuándo una empresa puede de alguna manera librarse de la auditoría. Con las modificaciones del Real Decreto 604 quedó de manifiesto, cosa que no gustó mucho a las empresas auditoras ya existentes, que la exención de la auditoría, es decir, empresas que podían librarse de la auditoría, para hablar en un término coloquial, que en un principio eran hasta 6 trabajadores, que no fueran de anexo 1, se amplió y se modificó en el Reglamento de los Servicios de Prevención hasta 50 trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que una empresa hasta 50 trabajadores y que no tenga dentro de sus actividades trabajos peligrosos y que no estén dentro del anexo 1, pueden, en cierta medida, pedir una dispensa, es decir, dirigirse a la autoridad laboral competente y confirmar de que no tienen actividades peligrosas. ¿Eso qué significa? Que no tendrían que pasar auditoría legal. A continuación vamos a repasar aquellas actividades que se consideran dentro del anexo 1. A. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes. En el punto B tenemos trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según el propio Real Decreto 363 del 95. Actividades que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886 del 88. Trabajos con exposición a agentes biológicos, del grupo 3 y 4. Actividad de fabricación, manipulación y utilización de explosivos. Trabajos propios de minería a cielo abierto y en el interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas. Actividades de inmersión bajo el agua. Actividades en obras de construcción, excavación, movimiento de tierra y túneles con riesgo de caída de altura o sepultamiento. Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos. Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. Y por último, trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión. El recordatorio del anexo 1 siempre viene bien, porque recordemos, ¿quién puede pedir la exención de la auditoría? Aquellas empresas que no estén incursas dentro de las actividades que hemos citado anteriormente. La manera operativa de pedir esa dispensa, porque no nos olvidemos, si eres dueño de una zapatería con 3 trabajadores, evidentemente, y asumes la prevención, no hace gracia que al cabo de X años te pidan una auditoría legal de que la prevención la estás aplicando bien. Entonces, hay un formato que está descrito en el anexo 2 del propio reglamento, donde con una forma sencilla, siguiendo esos propios parámetros, tú puedes pedir a la dirección laboral competente esa exención, esa dispensa, identificando la empresa con la razón social, el código de identificación de actividad económica, personificando la persona que representa a la empresa y declarando, bajo juramento de decir la verdad, de que no concurre en ninguna de las actividades del anexo 1 y que su empresa no entrañan riesgos particulares que deban quedar reflejados de una manera más patente en el plan de prevención de riesgos laborales. En el artículo 30 del propio reglamento de los servicios de prevención tenéis el sitio legislativo donde se define el contenido, la metodología y, en definitiva, cómo debe hacerse esa auditoría legal que establece el capítulo 5 del reglamento. Ahí, ¿qué es lo que nos cuentan? Nos cuentan pues, detalles como cuáles son las planificaciones iniciales, qué objetivos tiene que tener el auditor, en qué tiene que fijarse, tiene que pedir la evaluación de riesgos, ver si está correctamente especificada, la evaluación específica, si hay evaluaciones de ruido, evaluaciones de agentes químicos, evaluaciones de cualquier elemento que lo requiera la propia empresa, ver la planificación en tiempo si se cumple, ver si está hecha la vigilancia de la salud, ver si está conformada la formación de los trabajadores e información, ver si el tema de la representación de los trabajadores está conformada, si todo el mundo está informado debidamente. Todos esos puntos quedan definidos en el propio artículo 30. Aquí cabe remarcar que lo importante es tener un buen documento de guía, porque teniendo un buen documento guía
es difícil que se nos escape algún tipo de parámetro a la hora de auditar una empresa. Lo que podemos remarcar del siguiente punto del propio artículo entra en confrontación con la ausencia en el mercado de un estándar que nos delimite cómo hacer la propia auditoría. Los conocedores, a lo mejor que seréis muchos, os acordaréis que allá por el año 90 se publicó una norma UN experimental, la 81900, la familia de normas UN experimentales, que conformaban y definían perfectamente un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Esa norma hubiera sido una guía futura a la hora de establecer una puntualización o evaluación de cómo el sistema está implementado en una norma. Esa norma experimental se derogó, no entró en vigor, y ahora mismo lo que tenemos en disposición, o lo que está más de moda, si me permitís así decirlo, es el estándar británico, la OSA 18001. De hecho, la propia Agencia Internacional de Estandarización está evaluando tomarlo y referenciarlo como estándar internacional. En el contenido del propio curso veremos y estudiaremos más profundamente ese estándar británico, la OSA 18001. En la última parte de este artículo, del propio artículo 30, conforma la parte, para mi entender, casi más importante. ¿Cuándo hay que hacer la auditoría? ¿Cuándo es obligatorio hacer la auditoría? Teóricamente, aquellas empresas que no podían librarse o que cumplían todas las características para implantar ellos mismos un sistema con recursos propios, estaban obligados, teóricamente, desde el propio año de aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Recordemos también que hasta el 97 no se publicó el Reglamento de Servicios de Prevención. Inicialmente pedían una periodicidad de 5 años. Eso lo recordaréis todos, y el que no lo recuerde, se lo digo yo ahora mismo. Pero con los cambios normativos establecidos por las variaciones que hubo, el perfil queda de la siguiente manera. Las empresas de anexo 1, es decir, con cierto riesgo, están obligadas a pasar la auditoría cada 2 años. Cada 2 años. Las empresas que no son del anexo 1, pero que tienen que tener un sistema organizado dentro de su propia empresa, están obligadas cada 4 años, a no ser que la propia autoridad laboral así lo requiera. Es decir, un inspector de trabajo puede en un momento dado requerir a una empresa que demuestre que tiene implantada la prevención entregando un documento de auditoría legal, firmado y conformado por una empresa especializada. Esto es muy importante lo que estoy diciendo, porque hay que ser conocedor de esta materia. No nos confundamos las auditorías voluntarias con lo que es la auditoría legal. Quedaros con los dos conceptos, 2 años y 4 años. Inicialmente os recuerdo que eran 5, pero eso ha cambiado, eso ha variado. En el artículo 31 podemos ver el informe de auditoría, es decir, con la conformación que marcó el cambio normativo del Real Decreto 604 de 2006, en el punto 1 vemos que los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores. En ese informe, de la misma manera, dice que debe reflejar los siguientes aspectos, muy importantes. Primero, la identificación de la empresa o entidad auditora y del equipo auditor. Segundo, identificación de la empresa auditada. Objeto y alcance de la auditoría. La fecha de emisión del informe de auditoría. Luego hay que especificar la documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida de los representantes de los trabajadores que se incorporará al informe. De manera siguiente, se describe de forma sintetizada la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su caso, la identificación de las normas técnicas utilizadas. Descripción de los distintos elementos auditados y resultados de la auditoría en relación con cada uno de ellos. Las conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales. Y por último, la firma del representante de la persona o entidad auditora. En el 2006, el Real Decreto 604 añadió un artículo 31 bis, que versaba sobre la situación, como antes dijimos, cuando en una propia empresa coincidía la organización del servicio de prevención propio con la subcontratación con un servicio de prevención ajeno. Aquí, en este caso, la entidad auditada debe dar toda la información de esa empresa especializada, servicio de prevención ajeno o equipo técnico que tiene a su cargo. ¿Por qué? Porque el servicio de prevención deberá acreditar debidamente que está conforme a ley, que tiene los equipos e instrumentales perfectamente homologados y acreditados y que cumple con todos los requisitos. Porque el auditor no debe, de alguna manera, obviar todo ese campo y de ese trabajo que hace el servicio de prevención ajeno, como es normal. En el artículo 32
podemos ver los requisitos que se deben cumplir. Este artículo es muy importante porque aquí por primera vez queda perfilado qué formación debe tener el técnico competente o profesional que se erija en auditor del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. En el punto 1 dice: la auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, además de un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma, y cuenten con los medios adecuados para ello. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán mantener jamás las mismas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo distinta a la propia de su actuación como auditores, que puedan afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades. Todo eso lo conforma también los cambios normativos que aparecieron en el Real Decreto 604. Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta empresa actividades de coordinación de actividades preventivas ni actividades en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención, ni mantener con estas últimas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las siguientes: el concepto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de prevención ajeno para la realización de actividad preventiva en su propia empresa, o el contrato para realizar la auditoría del sistema de prevención de un empresario dedicado a la actividad del servicio de prevención ajeno, es decir, auditar el propio servicio de prevención. Cuando la complejidad de la verificación a realizar lo haga necesario, las personas o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir a otros profesionales que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones necesarias para la realización de aquellas. En el artículo 33 pasamos al concepto de autorización. También hubo cambios reflejados en el propio Real Decreto 604 de 2006. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harán constar las previsiones señaladas en los párrafos A, C, D, E y G del artículo anteriormente mencionado 23. Evidentemente, la autoridad laboral, previo a los informes que estime oportunos, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de 3 meses, contado desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo, sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud evidentemente podrá entenderse desestimada.